Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público. El análisis de datos se convirtió en una herramienta central para estudiar la evolución de la pandemia del COVID-19 que tiene en vilo y desorientado al mundo entero. La estadística rigurosa y manejada con criterios científicos permite valorar las acciones de política sanitaria que se toman y simular futuros escenarios. Esto la convierte en un campo estratégico, ya que arroja precisión allí donde predominan la incertidumbre, la improvisación o la simple opinión. Conversamos con Rodrigo Quiroga, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, quien se convirtió en una fuente experta de referencia para muchos medios de comunicación por su trabajo de divulgación a través de las redes sociales. La bioinformática es un campo amplio que a su vez se subdivide en varias disciplinas y enfoques distintos, pero en general puede considerarse como el desarrollo y el uso de software para analizar, modelar y simular sistemas biológicos y responder preguntas de índole biológico. La bioinformática incluye una serie de disciplinas que se dedican justamente a analizar datos biológicos. Algunos ejemplos notables pueden ser la genómica, que implica el análisis de secuencias de genomas de distintas especies, así como la predicción de todos los genes presentes en esa secuencia y de las funciones de esas proteínas para las cuales codifican esos genes, el análisis evolutivo de diferentes secuencias o también de diferentes especies, el análisis de la biodiversidad, de la expresión génica, de la expresión de distintos genes, análisis relacionados a lo que es biología estructural, la estructura tridimensional de proteínas principalmente, también todo lo que tiene que ver con análisis de mutaciones que generen propensidad para ciertas enfermedades, como algunos tipos de cáncer, en fin, una cantidad de diferentes predicciones y análisis que uno hace de datos biológicos intentando sacar algún tipo de conclusiones o construir modelos de cómo funcionan esos sistemas, ¿no? La bioinformática no tiene demasiado en puntual que ver con el análisis de datos epidemiológicos, pero sí en mi grupo de trabajo con mi director, que es Marcos Villarreal, y otros químicos computacionales de la Facultad de Ciencias Químicas, hemos conformado un consorcio para buscar posibles tratamientos farmacológicos para COVID. Decidí empezar a publicar mis análisis de datos porque, yo en realidad siempre he utilizado un poco mis cuentas de Twitter para publicar análisis de datos que yo hacía a manera de hobby, sobre diferentes temas de actualidad. En su momento hice bastantes análisis electorales de Argentina y luego de Bolivia. Y recientemente empecé con el análisis estadístico de los números, de la pandemia. Y fue un poco por gusto propio y un poco porque sentí una especie de responsabilidad para hacer divulgación sobre este tema, porque hay mucha mala información dando vueltas, sobre todo muchos periodistas que se largan a hacer análisis grandilocuentes sobre la evolución de la pandemia que no tienen absolutamente ningún fundamento si uno se pone a mirar los datos duros, ¿no? Me parece que la divulgación es una responsabilidad social importante para los científicos, porque realmente si la sociedad, si en un momento como este, donde la capacidad del sistema científico para ofrecer soluciones a los problemas muy graves que tenemos, es absolutamente necesario hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que yo creí que podía aportar era justamente a partir del análisis de datos y de proponer distintas soluciones que puedan ir mejorando al menos parcialmente la manera en la que nuestro país afronta la pandemia de coronavirus. Reuniones y horas decisivas para saber qué va a pasar con la cuarentena en la República Argentina, puntualmente con el AMBA. ¿Y cuál es la clave para poder evaluar y analizar qué es lo que puede ocurrir, nada más y nada menos que las curvas? Yo decía recién que la informática tiene un rol y que está jugando un rol a la hora de abordar el estudio de cómo está evolucionando en todo caso el COVID-19 en nuestra sociedad y cuál es el impacto que tiene y si la cuarentena funciona o no.
en estos tiempos donde la curva vuelve a impactar con casos confirmados en los últimos días, 18 en los últimos días, ¿cómo ve usted este contexto para abrir las reuniones familiares, que fue lo que también se confirmó en la jornada de hoy? Tracemos el paralelismo con lo que pasa en el AMBA y ahora estos brotes en estos dos barrios populosos de la ciudad de Córdoba. ¿Qué implicancias puede haber? ¿Por qué tuvieron tanta repercusión mis informes? La verdad que no lo sé. Estimo que un poco es una cuestión simplemente de azar, pero también un poco porque, bueno, no ocurrió únicamente en mi caso, ¿no? Todos los científicos y personas que están haciendo análisis de datos de manera seria y constante en el tiempo, digamos, con respecto al coronavirus, han visto incrementada muchísimo su presencia en los medios y son consultados constantemente porque, bueno, hay una buena parte del periodismo que se dio cuenta que para hacer un análisis serio de las circunstancias había que mirar los números con mucho cuidado, y un poco en ese grupo de gente que han cobrado mucha visibilidad pública, digamos, están Jorge Aliaga, Ernesto Resnick, Martín Barrio Nuevo, Soledad Retamar, Nora Barr, por supuesto. Creo que la cobertura informativa en general sobre la pandemia ha tenido altos y bajos. En general me parece que hay mucha opinología, pero por otro lado también como que no saben los medios manejar muy bien el hecho de que haya opiniones que no siempre coinciden, ¿no? Y esto es muy frecuente en el sistema científico y sobre todo en una enfermedad tan novedosa y sobre la cual sabemos tan poco. Por otro lado, también es muy complicado el delicado equilibrio que hay entre no producir una falsa sensación de seguridad y una alerta innecesaria, un miedo innecesario en la población, ¿no? Entonces es muy delicado transitar esa línea informando lo mejor posible sin caer en alguna de las dos cosas que realmente son negativas, sin duda. Más de 500 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires. Es imposible que 70 personas hagan el rastreo de unas 10.000, 15.000 contactos por día. Es absolutamente imposible. Entonces el número de personas que hacen rastreo de contactos debería aumentar dramáticamente a por lo menos 3.000, 3.500 personas, pero el otro problema es que los casos diarios aumentan, siguen aumentando. Entonces mañana van a hacer falta 4.000, pasado van a hacer falta 4.500, etc. Es imposible. Entonces realmente pienso que a esta altura es absolutamente necesario volver a fase 1 en el AMBA por 2 semanas y por supuesto garantizar las medidas económicas que sean necesarias para que la gente pueda cumplir con ese aislamiento. Pero realmente es absolutamente necesario volver a bajar la circulación del virus y aprovechar esas 2 semanas para poner en marcha un rastreo de contactos realmente masivo. Se deben multiplicar por 10 o por 20 o por 30 la cantidad de personas que están haciendo eso en el AMBA. Esto permitiría poner la situación bajo control y poder controlar los brotes que vayan surgiendo al ir flexibilizando luego de esas 2 semanas. Con respecto al seguimiento de la evolución de la pandemia, considero que es bastante complicado el tema sobre todo de comparar países, ¿no? Porque los países realmente han tomado medidas muy distintas en cuanto a la forma en la que realizan los testeos, en cuanto a la forma en la que se considera positivo o se hace rastreo o no de contactos, a veces por una decisión de algún ministro de salud, por ejemplo, pero a veces también por una cuestión de recursos y de disponibilidad de los mismos. Entonces, en definitiva, creo que lo más importante a seguir en la evolución de las curvas es, por un lado, el índice de positividad, que nos dice cuán bien estamos detectando los casos y cuán confiable es el número de casos detectados hasta ese momento, que se recomienda siempre sea por debajo del 10%, cuando en estos días en el AMBA están entre el 30 y el 50%, lo cual es muy, muy mal indicio. Y después, bueno, obviamente el número de casos es lo más complicado de seguir porque también depende de cuántos testeos se hagan, de cuántas muestras se procesen, de cuántas muestras se carguen. Pero por ahí un indicador un poco más robusto, digamos, para seguir es la cantidad de internados en terapia intensiva, ¿no? Por ahí ese es el indicador clave y que justamente vemos que en no mucho más de un mes pasó de 180 internados a nivel nacional a los 320 y pico que tenemos hoy, lo cual es sumamente preocupante. En definitiva,
el crecimiento exponencial de los casos lo que genera es un crecimiento exponencial también de la ocupación de terapia intensiva, pero a una velocidad un poco más lenta, porque a la vez que ingresan personas a terapia, también hay personas que están saliendo de terapia, ¿no? Ya sea o fallecidos o recuperados. Pero realmente es preocupante el aumento, y creo que es el mejor indicio de que si queremos evitar la saturación del sistema de salud, no podemos no hacer nada. Hay que tomar medidas para disminuir la transmisión del virus, ya sea posiblemente endureciendo la cuarentena, aumentando los controles, garantizando las condiciones económicas para que también las personas de menos recursos puedan cumplir la cuarentena y cuidar la salud propia y la de sus familias también, ¿no? La flexibilización de la cuarentena en todos los países del mundo que se está haciendo se hace bajo una situación de los casos bajo control, ¿sí? O sea, en ningún lugar del mundo se ha flexibilizado la cuarentena con los casos en aumento, salvo en Brasil, y bueno, ya hemos visto cómo funcionó eso, ¿no? Chile, que tenía una cuarentena más flexible, también tuvo que pasar una cuarentena total. Pero bueno, en ninguno de estos dos países se pudo hacer un rastreo efectivo de contactos porque los casos realmente explotaron. Entonces nosotros estamos a tiempo de hacerlo, pero ya es muy difícil con el número de casos actuales que tenemos, por lo cual es que recomiendo volver a fase 1 durante 2 semanas, poner en marcha el sistema de rastreo, y eso también va a permitir, si la cuarentena se cumple, que los números de casos diarios comiencen a disminuir, y eso va a ser fundamental para poder arrancar el rastreo en una situación más o menos controlada. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.